están, querido grupo de conciencia? Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy hablando de este tema tan importante como son nuestras emociones y nuestras acciones. Yo soy Angie Moctezuma, soy Health Coach Integral, certificada por el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York y soy instructora en la activación interna de la glándula pineal, el método creado por Fresia Castro. Bueno, pues el día de hoy el tema me encanta, tiene que ver con nuestras emociones. Nuestras emociones son algo que tenemos innato. ¿Qué quiere decir innato? Es que es parte del ser humano y son súper importantes en nuestro proceso de despertar de conciencia, en el proceso de ser una mejor persona. ¿Qué son las emociones y por qué son importantes? Bueno, pues las emociones son reacciones que nosotros tenemos. La definición tal cual que encontramos en Wikipedia quiere decir que son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando se percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo. Hola, Baur, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte el día de hoy. Bueno, pues recuerden que pueden ir anotando sus comentarios a lo largo de este video y con mucho gusto les voy a estar respondiendo todas las preguntas que tengan. Bueno, hablamos sobre las emociones. El tema de las emociones son muy importantes en nuestra vida porque nos pueden dar una puerta de acceso hacia un avance personal. Y esta tarea, este tema de emoción es algo personal, no depende de nadie más, es solo mío, lo puedo hacer, lo puedo tomar y modificar, obviamente lo puedo dejar ir, ¿no? O incluso puedo dejarlo ahí estancado, es mi decisión. Bueno, hablamos que las emociones son reacciones psicofisiológicas. ¿Qué quiere decir? Es que una emoción responde de forma natural ante un estímulo externo o una situación y esto me puede detonar ciertos pensamientos, ciertas ideas, incluso en mi cuerpo pueden detonar también ciertas reacciones. Estas reacciones pueden ser diferentes, depende de lo que nosotros hayamos, una disculpa porque tenía el teléfono aquí prendido. Nuestras reacciones pueden depender de lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Hay un chorro de terapias o métodos que podemos utilizar para manejar nuestras emociones. La realidad es que las emociones las debemos de sentir, ¿no? Y la realidad es que una emoción va a alterar psicológicamente mi atención, ¿no? Porque puede activar ciertas relaciones que hay. Es decir, ante una situación, yo comienzo a sentir algo, hay una emoción que se me detona. Es una reacción automática del individuo ante cualquier estímulo. Puede ser que puede venir acompañada de diferentes formas. Lo más importante es darnos cuenta que viene generalmente influida por la experiencia, ¿no? Y ahí ve qué pasa cuando a veces somos muy pequeñitos con los chicos, con los hijos, con los seres más pequeñitos. Ellos van aprendiendo cómo reaccionan de acuerdo ante un evento. Entonces, la experiencia de una emoción involucra ciertos tipos de conocimientos, actitudes o creencias sobre el mundo. Hay veces, la mayoría de las veces nosotros reaccionamos ante ciertos estímulos por cómo fuimos educados. Sin embargo, nosotros siempre tenemos la capacidad para discernir, reflexionar y darnos cuenta qué es lo que se está detonando, ¿no? Las emociones, lo más importante de las emociones que yo quisiera como dejarles es que las emociones al final tienen un efecto en mi vida cotidiana y que son una poderosa herramienta de energía y de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un evento yo genero una emoción de forma natural, no puedo controlarlo.
lo que puedo hacer es más consciente del cómo voy a accionar después. Una pregunta bien importante sería, ¿tú accionas o reaccionas? Aquí podemos comenzar a trabajar. Cada individuo va a tener una emoción de forma particular, es lo que les decía, no está condicionada, bueno, sí puede estar condicionada, pero digamos que no hay un modelo en el cual se engloben todas las personas. Cada uno siente de forma diferente. Es importante comentarles, por ejemplo, que Charles Darwin observó cómo también los animales, especialmente los primates, también tenían un extenso repertorio de emociones. Y la manera en que expresaban estas emociones tenía una función social, que colaboraban a la supervivencia de la especie. Por lo tanto, también tiene una función adaptativa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues investigando más acerca del tema de las emociones, yo encontré que hay 6 categorías básicas. Uno, que es el miedo, la sorpresa, el asco o la aversión, la ira y la alegría y la tristeza. Esta categoría básica de emociones nos puede dar una clave para mi desarrollo personal. ¿Cómo es que yo puedo utilizar esto? Es indudable, miren. A veces nos dicen, ¿no?, que, por ejemplo, las emociones que son negativas no necesariamente son las mejores. Yo lo que quiero decirles es que para que una emoción sea positiva o negativa en mi vida, depende de mí. Hay veces que yo requiero sentir miedo para salir corriendo, pero si está ocurriendo un incendio, eso no quiere decir que sea malo, ¿ok? Si yo tengo un evento el cual me genera un sobresalto, eso es bueno porque es mi instinto de supervivencia, ¿no? No necesariamente es algo malo. Entonces, todas las funciones también van teniendo, todas las emociones van teniendo cierta función en el individuo. Y lo que yo quiero invitarlos el día de hoy es a reconocer qué es lo que me genera la emoción y accionar de forma positiva y de forma consciente. Entonces, lo primero, excelente, Baur, que tú estés accionando. Eso es la tarea de cualquier persona que estamos en el proceso de desarrollarnos como mejores personas, en el proceso de despertar de conciencia. Por ejemplo, el miedo nos tiende a llevar hacia un nivel de protección, ¿no? Es necesario a veces sentir miedo para protegernos. La sorpresa nos ayuda a orientarnos respecto a una situación que presentemos. El asco o la aversión nos puede invitar a rechazar esa situación, ¿no? O sea, si estoy comiendo algo y me da asco, la recomendación es no te lo comas, déjalo ahí porque es muy probable que te haga daño. La ira nos puede llevar hacia la destrucción, la alegría, hacia una nueva reproducción de alegría. Entonces, bueno, lo importante es que reconozcamos que las emociones es algo parte inherente del ser humano y que esto va a detonar una energía. Son necesarias para nuestro autoconocimiento y son una clave en nuestro proceso de despertar de conciencia. Yo lo que les invitaría es que hoy estén conscientes cuál es la emoción que predomina en su vida de acuerdo a estas 6 categorías que hablamos. Miedo, sorpresa, asco, aversión, ira, alegría, tristeza. Son 6. ¿Cuál es la que predomina en mi vida? Y los invito a que lo anoten en su libreta, en su diario, en su bitácora, donde tomen notas personales para que estén siendo conscientes qué está pasando dentro de ustedes. Y a partir de ahí, tomar acciones de cambio. Por supuesto, hay emociones que necesitamos comenzar a gestionar. Las emociones no se deben de controlar ni bloquear, porque esto a la larga puede tener una repercusión en mi salud o puede tener alguna otra implicación. Entonces, para saber cómo es que tengo esta emoción y cómo está afectando en mi vida cotidiana, lo que yo tengo que hacer, lo que yo debo de hacer es sentir. Una clave súper simple, ¿eh? Solo sentir.
Una emoción no debe tardar más de 30 minutos. Yo puedo estar enojada y muy enojada, pero no debo de dejar que me lleve el enojo 30 minutos. 30 minutos es lo máximo. Entonces, si yo siento miedo, es lo mismo, ¿no? Debemos de sentirla y gestionarla. Lo que yo he aprendido a través de mi experiencia como health coach es, por ejemplo, yo era una persona que tendía a estar enojada todo el tiempo, a estarme quejando. Entonces, como health coach, aprendí que para el enojo hay una clave buenísima y es gruñir. Así es, gruñirlo, como ustedes lo escuchan. Gruñir como un oso, como un león. Estoy muy enojada. Si ustedes lo hacen, yo lo hago constantemente con mis hijas. ¿Y qué ocurre después de ese enojo? ¿Saben qué pasa? Terminamos atacadas de la risa. Yo estoy gestionando esta emoción, la libero, la suelto y la elevo. ¿En qué? En alegría, en risa. Y entonces esa es mi invitación. Yo los quiero invitar a que sientan sus emociones para que puedan comenzar a gestionarlas más, ¿no? Este es un ejemplo en cuanto al miedo. También podemos hablar, en cuanto al enojo, y podemos hablar de otros tips también necesarios para ir gestionando nuestras emociones. Yo lo que les recomendaría, por ejemplo, es que estemos más conscientes de la emoción que predomina en mi vida y mi reacción. Entonces, precisamente para hacer eso, la clave es estar en presente. Estar conscientes de qué es lo que estoy sintiendo y a partir de ahí vivirlas para sanarlas, perdonarlas y soltarlas. Nuestra misión como personas que estamos en un proceso de despertar de conciencia no nada más es gestionarlas, tenemos que elevarlas, tenemos que elevarle la frecuencia porque así no solo me ayudo a mí, sino ayudo a todas las personas que me rodean. Aunque ustedes no lo crean, ese es real. ¿Cómo puedo elevar yo la frecuencia? 1, sintiendo. 2, liberando, perdonando, soltando, utilizando técnicas o métodos que yo reconozca. Yo en lo personal lo que hago es trabajar a través de mi glándula pineal, del método que me encanta y que enseño. Y el tercero es actuando, buscar salir de esa situación, de ese evento, la mejor forma posible. Podemos continuar sintiendo, bloqueando, controlando, reaccionando como personas, como la mayoría de las personas lo hacen, o como nuestros padres nos enseñaron. Pero, ojo, si no entendemos la lección, ¿qué creen? Se repite la historia y se repite la historia y no vamos a pasar la asignatura hasta que lo aprendamos. Entonces, yo los invito a que se den el tiempo y actúen conforme a lo que quieran crear en su vida. El cambio a lo que nos va a llevar es a no ser una persona reactiva. Nosotros somos libres y poderosos. Ni la educación, ni el sistema, ni los patrones, nada, absolutamente nada en esta vida tiene más poder sobre nosotros que nuestro poder de decisión. Y esto se le llama libre albedrío. Nosotros siempre tenemos la capacidad de decidir y es ahí donde tenemos nuestra capacidad de creación. Si no sabes cómo manejar una emoción, yo te invito a que investigues, a que pidas ayuda, a que tal vez lo pruebes, ponte a gruñir, pégale a la almohada, enciérrate un momento, escucha tu música favorita, salte a caminar. Tú lo puedes gestionar. Si aún así sientes que no, puedes preguntarle a una persona que tú veas que esté alegre y que está contenta, ¿cómo es que lo hace? Entonces, recuerda que las emociones al final es energía que nosotros generamos de forma natural, es parte de nuestro proceso creativo y nosotros tenemos los poderes para salir victoriosos. Todos tenemos todos los recursos para manejar cualquier situación. Manos a la obra, yo les invito a reflexionar sobre este tema. ¿Cuál es la emoción que predomina en tu vida cotidiana? Y te invito a que hagas esta tarea. De las 6 emociones que hablamos el día de hoy, te invito a que anotes cuál es tu forma natural de reaccionar. Anótalo en una hoja de papel, en tu bitácora, en tu cuaderno. Y si no te gusta cuál es tu reacción,
comienza a accionar. Anota cómo quieres ir cambiando. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues es un gusto para mí haber estado platicando estos minutos con ustedes acerca de las emociones y las reacciones. Es súper importante que podamos comenzar a generar los cambios que queramos y es excelente que estemos en el camino de reconocernos. Es una parte importante en nuestro proceso para ser mejores personas. Es un gusto para mí haber estado el día de hoy. Les mando un enorme abrazo con todo mi cariño y un beso. Bye.